Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia llevada a cabo desde la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil y hoy estaré a cargo de la moderación de esta actividad. Actividad denominada A 20 años del fallo Simón, situación actual de los juicios de lesa humanidad. Actividad que contará con la disertación de Karina Yabor, quien es abogada, magíster en Derecho Penal, y actualmente se desempeña en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. Si tienen algunas consultas durante la actividad, las podrán hacer a través del chat y luego serán leídas. Y con respecto también van a poder recibir un certificado de asistencia que vamos a compartir en el chat durante la disertación y ustedes van a tener que completar con sus datos y en el transcurso de la semana les vamos a estar remitiendo vía WhatsApp el certificado. Si tienen alguna consulta o duda, nos pueden escribir a mí o a mi compañera Dayana Lavandera. Sin mucho más que decirles, les voy a ceder la palabra a la doctora Yabor para que pueda arrancar con la presentación de la conferencia. Muchísimas gracias, Karina, por estar hoy acompañándonos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias a vos, Ariadna, y a toda la Secretaría de Extensión y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas. Para mí es un gusto enorme, enorme, enorme estar un ratito con ustedes hoy acá. Bueno, la propuesta de la tarde de hoy es charlar un poquito con todos ustedes sobre el estado de situación actual en el proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad a 20 años de aquel precedente tan conocido y tan importante para todos nosotros que destrabó todo el proceso de juzgamiento y como se titula la charla, el proceso en el marco del fallo Simón, que es muy, muy emblemático y es un hito de la jurisprudencia en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad en nuestro país. Voy a tratar de compartir con ustedes una mirada general, voy a repasar los puntos más salientes, compartiendo algunas conclusiones que me parecen que son importantes, eh, sobre todo en perspectiva de este proceso de juzgamiento histórico que se está llevando adelante en los tribunales federales de todo el país. Para conectar con el título de esta actividad, ¿no? Esto del presente Simón, en 2 meses es importante que recordemos que se van a cumplir 20 años de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y evidencia de vida, de ese histórico precedente, el fallo Simón, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y vamos a referirnos entonces al proceso que se inició a partir de ese fallo, pero antes de referirnos, porque para entender lo que significa el fallo, necesariamente vamos a tener que hacer como una referencia mínima histórica, no voy a hacer una referencia gigante porque no nos da el tiempo y no es la idea de la charla, pero sí ubicarnos eh, para lo que para mí va a ser el diseño de la conclusión, o por lo menos por lo que yo quiero compartir como una conclusión en punto con todos ustedes, y es esto de la absoluta relevancia de la continuidad del proceso de juzgamiento y la obligatoriedad que tiene el Estado, que ya adelanto la conclusión, la obligatoriedad que tiene el Estado, en este caso en cabeza del Poder Judicial, de avanzar en la investigación, el juzgamiento y en su caso reparación en la medida de lo posible de las víctimas de los hechos cometidos durante el terrorismo de Estado. Eh, para esto es necesario decirles que desde la recuperación de la democracia hasta junio del año 2005, donde se presenta este precedente, el proceso de justicia o el proceso judicial por los delitos más graves que se cometieron en el Estado, en nuestro país, no fue lineal en lo absoluto y tuvo algunos avances y muchos retrocesos. O sea, desde la recuperación de la democracia del 83 al 2005, vamos a ver que si bien hubo un atisbo de avance, ese avance se vio totalmente paralizado lo que fueron denominadas las leyes de impunidad. Todos sabemos acá que, iniciado el proceso democrático, hubo la decisión política y judicial también de llevar adelante el juicio de lo que fue la cúpula militar que gobernó el país a partir del 24 de marzo del 76. Y allí tenemos, o allí se dio, lo que todos conocemos como juicio a las juntas, que tuvo mucha relevancia por el valor simbólico que representaba esto de juzgar a los estamentos más relevantes y más significativos de lo que fue la estructura militar.
pero además porque identificó como una práctica sistemática la práctica del secuestro, tortura y desaparición de personas. Y estableció lo que de ahí en más vamos a ver en todos los precedentes, esto del plan sistemático de persecución respecto de lo que fue identificado como un enemigo interno. Estas circunstancias que estoy refiriendo de identificación de un plan sistemático es algo muy relevante porque va a dar cuenta luego, cuando hablemos del precedente concretamente, de la acción llevada a cabo por fuerzas del Estado, que luego permite su individualización o su calificación como un delito de lesa humanidad. Pero no nos adelantamos, simplemente les digo que esto va a ser de extrema relevancia. Luego de este primer avance, de este juzgamiento, de juicio a las juntas, que fue, como les decía, tan relevante y fue sin duda, hay que darle en el contexto histórico y pasados tantos años, creo que hoy hay que darle la relevancia y la significación eh, política y judicial y social que eso que ese precedente tuvo. En operativos y latentes, los grupos de poder real que operaron durante la dictadura, se dieron lo que se conocieron como las leyes de impunidad, que no son otras que la ley de punto final y la ley de obediencia debida. Que sucintamente estas leyes impidieron el juzgamiento o la ejecución de las condenas contra los autores de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. A lo que se siguió, o sea, estas leyes de impunidad y de punto final y evidencia de vida, le siguió un remate final que fue la secuencia de indultos que fueron dados o que se ejecutaron durante la década de los 90. Todo esto sin duda generó un estado de situación muy complejo, eh, pero lo que hay que decir y que es nota característica histórica y que nosotros en todos los fallos que vamos a relevar o que ustedes pueden relevar si leen, se dedican a leer la jurisprudencia en la materia, van a ver que no obstante esta serie de situaciones, hay como una impronta social muy fuerte. La población civil y particularmente, muy particularmente en nuestro país, los organismos de derechos humanos, las agrupaciones de víctimas, las agrupaciones de familiares, las personas ex detenidos desaparecidos y demás, empiezan a organizarse y empiezan a reclamar con más fuerza, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, en el sistema interamericano de derechos humanos, una respuesta, ¿no? Esto de bueno, el derecho a la verdad, el derecho más allá de la justicia, esto que se estableció como algo muy característico en nuestro proceso histórico de juzgamiento, que es esto del derecho a la verdad, sobre lo que se ha escrito mucho y después me voy a referir. Porque luego se consolida como un derecho, como una garantía ya establecida, ¿verdad? Entonces, eh, en este contexto particular, como le decía, esto a partir de la lucha y la búsqueda de los organismos de derechos humanos y de la población civil, de conocer qué había pasado con su familia, dónde estaban los cuerpos, en definitiva, de sus seres queridos, dónde estaban los niños que habían nacido en cautiverio, dónde estaban los niños y niñas que habían sido apropiados y apropiadas. Bueno, en ese contexto de búsqueda y de distintas situaciones, Argentina se da algo que es estudiado en muchos países y que genera mucha curiosidad. De hecho, a mí hay algunas personas en España, por ejemplo, hay en algunos mucha curiosidad sobre de qué se trata esto que hemos hecho. Y esto es esto que yo les decía de la impronta que adquiere el reclamo del derecho a la verdad, que genera algo que es muy interesante y muy curioso y interesante de compartir, que es esto de una herramienta que se genera intrapoder judicial, ¿no? Que es esto, una herramienta novedosa porque es para saltar el valladar legislativo que había o legal en punto a que estas leyes trababan avanzar sobre algún tipo de determinación de responsabilidad. Bien, se avanzan en la sede de las cámaras federales, de algunas cámaras federales, pero que luego tuvieron una impronta significativa en todo el país, en esto de lo que se llamaron los juicios por la verdad, donde si bien se aceptó que
no se podía determinar, como les decía recién, la responsabilidad penal de ninguna persona en particular, al menos fueron una fuente muy valiosa de información respecto de lo que había ocurrido con las víctimas, dónde habían estado detenidas, qué había sido de la suerte de ellas. Ahí los familiares pudieron escuchar quiénes habían estado con sus familiares en los últimos momentos, cuáles habían sido sus últimas vivencias, y allí se pudo ir reconstruyendo de alguna manera esta secuencia histórica. Esto de los juicios por la verdad lo marco como un hito importante en cuanto a que es una respuesta judicial que se da a un reclamo social con las herramientas que había, ¿no? No había, procesalmente no había una forma de hacerlo porque había una inhabilitación legal. Entonces se acudió a esta herramienta novedosa que para mí es distintivo en el marco del proceso de memoria, verdad y justicia de nuestro país. Entonces podemos decir que la confluencia de la lucha de los organismos de derechos humanos, la creciente condena social que adquiría el conocimiento de lo que había sido, lo que había sucedido durante el terrorismo de Estado, y también, y no menor, la paulatina consolidación que va teniendo los gobiernos democráticos que se van sucediendo, permiten avanzar hacia un horizonte mucho más prometedor para el juzgamiento de este tipo de hechos. En el año 98, el Congreso Nacional deroga las leyes de punto final y evidencia debida, y en el 2003 se procedió a anularlas. Esta anulación fue convalidada por la Corte en este precedente del que hoy nos llama a esta charla, que es el precedente Simón del 14 de junio del 2005. ¿Por qué les estoy contando todo esto? No es simplemente una cuestión de relleno, sino que al contrario, es porque lo que vamos a poder ver a partir de este fallo de la Corte Suprema es que no implicó un final de recorrido en absoluto, sino una bisagra. Porque por primera vez se ve, a partir de allí, a partir de ese tiempo histórico, que los tres poderes del Estado confluyen o asumen eh, esta esta obligación o este propósito o coinciden en esta necesidad de juzgar estos crímenes que habían acontecido en nuestro territorio nacional. Y a partir del precedente Simón, el Poder Judicial asume de manera protagónica un rol indelegable, que es insustituible, por supuesto, y en los últimos 20 años, a partir de este precedente, lo que podemos ver es que se logra consolidar y profundizar un proceso de justicia por delitos de lesa humanidad que no tiene precedentes en el mundo. ¿Sí? Los hechos cometidos en nuestro territorio son juzgados en nuestro propio Estado por los jueces de nuestro propio país. Les voy a contar un cachitito, no mucho porque es un presente, bueno, si lo leyeron es muy importante saberlo y estamos en un ámbito académico, con lo cual la recomendación de leer exhaustivamente el precedente Simón va de suyo, pero les voy a contar un cachito, como un paneo general de qué fue, de qué se trató esto del presidente Simón, porque si no es medio difícil de entender por dónde se entró o a ver, qué vericueto, qué caminito se encontró para avanzar sobre esta cuestión. Que vuelvo a insistir en el contexto en el que se produce, porque todo tiene que ver con un proceso histórico, ¿no? El proceso de juzgamiento implica una cuestión de madurez en el ámbito social y demás, y que tiene que ver con un proceso histórico. Bien, en este caso, lo que da origen a la causa Simón es un hecho que se produce el 28 de noviembre de 1978, cuando un matrimonio, que es un matrimonio compuesto por José Liborio Poblete Roa y su esposa, sufren el secuestro y junto con el matrimonio es secuestrada su hijita de 8 meses. Ellos fueron enviados, este matrimonio y su hija fueron enviados al centro clandestino de detención El Olimpo. Abuelas de Plaza de Mayo recibe unas denuncias que dan cuenta que un oficial retirado de apellido Landa y su esposa tenían en su poder a esta niña, y que esta niña, que era la hija de este matrimonio, que es Claudia Victoria Poblete,
había sido anotada bajo otro nombre. En el año 98, las abuelas inician un proceso judicial por la apropiación, retención y ocultamiento de esta niña, que era la nieta de, bueno, ahora no me va a salir el nombre, pero la víctima sería, la niña apropiada era Claudia Victoria Polete. Y esto se posibilita porque este tipo de delito, la apropiación de niños, la retención de niños, no estaba incluida dentro de lo que constituían estas leyes de impunidad. Entonces, se pudo avanzar en punto a esta situación concreta, ¿no? Si no, habría estado ese obstáculo legal del que les hacía referencia hoy. En este marco, se procesa a Julio Simón y a Del Cerro para impulsar también el juzgamiento de los delitos de desaparición forzada que se habían cometido contra los papás de esta nena apropiada. Uno de los querellantes de la causa, que era el CELS, solicitó en el año 2000, que es en el marco de este expediente por retención y ocultamiento de una menor, solicitó que se declaren nulas las leyes de punto final y obediencia debida. En este marco, en este contexto, en el año 2001, un juzgado federal que investigaba o está en el marco de esta causa, declara la inconstitucionalidad de las leyes y procesa con prisión preventiva a Julio Simón por crímenes de lesa humanidad, contra la humanidad. Este fallo fue confirmado por la Cámara, pero la defensa interpone un recurso extraordinario que es denegado. Al ser denegado, estamos siguiendo el recorrido procesal, al ser denegado el extraordinario, se habilita la queja. Cuando se habilita la queja es lo que da el puntapié inicial a este gran precedente del que estamos hablando, que es el precedente Simón, porque la Corte abre la queja y el 14 de junio de 2005 se dicta este precedente. Que no solo declara que la ley de punto final y obediencia debida resultaban inconstitucionales, sino que también, en referencia a este otro momento legislativo que yo les había contado hace un ratito, declara la constitucionalidad de la ley 25779, que es la que había declarado nulas estas leyes de impunidad, y también, o sucintamente, lo que genera como precedente jurisprudencial de mayor trascendencia, y que para mí es algo que es lo más rico que tiene este pronunciamiento, porque es lo que usamos en los tribunales, en los juicios de lesa humanidad, todo el tiempo, desde que se inicia una causa hasta que termina, es establecer que en razón de el derecho internacional que está consagrado en la Constitución Nacional, ya había vigente a la fecha de los hechos todo un sistema de protección de derechos humanos que resultaba obligatorio, de aplicación obligatoria, independientemente del consentimiento expreso de las naciones. O sea, esto implicaba o quería decir que había un sistema normativo ya a la fecha de los hechos que amparaba a la población respecto de todas las acciones que la dictadura militar llevó adelante. Esto va a permitir, esta interpretación va a permitir hacer, hago un paréntesis grande, pero es una interpretación muy importante por esto de que en nuestro país ya había o ya era vigente, eran operativos estándares en materia de derechos esenciales que eran de aplicación. Cuando yo hablo de eran vigentes y operativos, como ustedes saben, los derechos humanos, o sea, hay derechos que son programáticos y otros que pueden ser operativos. Lo operativo tiene que ver con lo que ya es ejecutable, con lo cual las garantías esas, la población que había sido afectada, las personas que habían sido secuestradas y demás, ya estaban amparadas. Había un ordenamiento legal que estaba dado o enmarcado dentro del derecho internacional que las amparaba de los hechos que habían sufrido. Con lo cual, esto no es menor, porque más adelante, cuando se empiecen a plantear cuestiones en función del principio de legalidad y que las acciones que se llevaron a cabo no tenían, en nuestro país, no había ningún tipo de ordenamiento al respecto, esto va a ser contrarrestado en los distintos pronunciamientos que se van a dar a lo largo y a lo ancho del país en estos últimos 20 años. Otro aspecto, que es el aspecto,
es el referido a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y lo que establece concretamente es que al momento en que se funcionó o operó la dictadura en nuestro país, era parte del derecho consuetudinario o de la costumbre internacional el criterio en cuanto a la imprescriptibilidad de estos crímenes. Y por lo tanto era obligatorio. De manera que no se podían amparar o no es posible ampararse en la cláusula de prescriptibilidad de delitos ordinarios o de hechos ordinarios porque ya nuestro sistema, en el principio de Iuscogen y demás, ya en el Concierto de Naciones se habían establecido estos criterios en punto a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. ¿Con esto qué quiero decir? No me quiero ir mucho, pero les voy a pedir, hay todo un desarrollo al respecto en el precedente que habla de que desde el artículo 118 de la Constitución, que recepta como fuente del derecho a en esto de las normativas que impera en el Concierto de Naciones, sobre todo cuando hablamos de naciones vamos a hablar de las naciones occidentales, y que habla que a partir de 1948, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial se establecen los primeros acuerdos o tratados en función de lo que había sido el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, se establecen ciertos principios que van a ser operativos y que van a establecer una base respecto de las cuales las naciones van a acordar que hay ciertos principios sobre los que no se puede avanzar, o hay ciertos derechos esenciales de la persona humana sobre los que no se puede avanzar. También va a determinar este precedente que las leyes de impunidad iban en contra del derecho internacional, ya que al funcionar como una amnistía general, lo que buscaban eran tapar u olvidar graves violaciones a los derechos humanos, como eran, por ejemplo, las desapariciones forzadas de personas. Con estos principios, en cuanto a imprescriptibilidad, en cuanto a que las leyes de impunidad buscaban silenciar o al menos amnistiar graves delitos contra la humanidad, se avanzó o comenzó el derrotero en todo el país de los juicios de lesa humanidad. ¿Por qué remarqué ya varias veces, habrán visto esto de que empieza a lo largo y a lo ancho de todo el país? Porque el proceso de juzgamiento de este tipo de delitos que fue necesario que se estableciera a partir de estas bases, digamos que el máximo tribunal del país estableciera, bueno, acá no, estos hechos son imprescriptibles, se afectaron derechos esenciales de las personas, se afectó eh, derechos humanos esenciales, hay que avanzar, son de la categoría de crímenes más aberrantes contra la humanidad y por tanto el Estado está obligado a avanzar en su investigación, en su posible juzgamiento y avanzar también en un estadio posterior que es la reparación de las víctimas. Esto no fue lineal. En estos 20 años el proceso evolutivo de juzgamiento no fue lineal tampoco. Al principio se determinaba solo la responsabilidad de las personas en el marco de, por ejemplo, un procedimiento determinado, aceptando, por supuesto, que eran delitos de lesa humanidad. Después hubo pronunciamientos en distintas partes y jurisdicciones del país donde, bueno, se ampliaron a considerar que había sido en el marco de un genocidio, luego otros pronunciamientos de otros tribunales o de los mismos tribunales con distintas integraciones avanzaron sobre considerar que sí, que había sido un genocidio y se aplicaron al respecto las sanciones correspondientes a los delitos del derecho interno. Fueron disímiles, pero todas relacionadas a su vez los distintos pronunciamientos que se van dando a partir de este precedente, que se fue desgranando. O sea, el precedente Simón lo que hace es decir, bueno, son imprescriptibles, abrimos la puerta del juzgamiento. Y después cada jurisdicción fue, en el marco de los contornos de cada lugar, fue interpretando y fue dándole forma a este proceso de juzgamiento. Lo que me interesa decirles que el proceso de juzgamiento que se da en nuestro país es inédito, como les dije en una parte inicial. ¿Por qué es inédito? Porque se da en nuestro propio territorio nacional por jueces nacionales en función del principio de territorialidad, que como ustedes saben enmarca lo que es la garantía del juez natural. Nosotros aquí
hacemos los juicios en función de las jurisdicciones donde se cometieron esos juicios, conforme las pautas de el Código Procesal que impera, que está vigente para cualquier delito de carácter federal, se aplica el mismo Código Federal, que es el Código Procesal de la Nación en este momento, y en algunos ese es el que tenemos vigente nosotros y el que se está aplicando, que es el mismo código que se usa para regular las medidas de coerción, que es el mismo código que se usa para el sistema de valoración de la prueba, tanto para el Ministerio Público Fiscal, como para las defensas, como para lo que realiza el tribunal. O sea, eh, lo novedoso que tiene nuestro país es que el sistema judicial de nuestro país se adecuó al juzgamiento y acomodó sus formas y su ordenamiento o en realidad estos procesos se adecuaron al ordenamiento vigente y así se están llevando adelante estos juicios. Em, Eso lo distingue de otros juicios que se realizan en otros países donde para juzgar este tipo de delitos de lesa humanidad o se crean tribunales ad hoc o comisiones especiales o se dictan también leyes especiales para el juzgamiento específico. En nuestro país eso no ocurrió y eso es motivo de estudio y de motivo para enorgullecernos, porque es un proceso que llevamos adelante con lo que tenemos. Digo enorgullecernos en el sentido de que no necesitamos acudir a tribunales especiales o a tribunales de otros países para que hagan valer la ley y lo podemos juzgar en nuestro propio territorio. En la órbita también en punto a esta adecuación o qué ha significado en punto a la reestructuración judicial, tenemos que en la órbita del Ministerio Público Fiscal se crean las unidades específicas de lesa humanidad que implican una dirección de la política criminal muy determinada y muy enmarcada y por eso se pudieron, ustedes tienen procesos específicos donde van a ver cómo se analizan los centros clandestinos de detención, luego, por ejemplo, cómo hace un tiempo ya vienen avanzando sobre la investigación o puntualizando sobre la investigación de los delitos sexuales, también como diferenciándolos de los otros, de los hechos de tortura, sino como dándoles una entidad específica. Durante el primer tiempo de juzgamiento, si para mostrar alguna diferenciación podemos decir que los delitos sexuales que se cometían contra las distintas víctimas en los centros clandestinos de detención eran considerados partes de la tortura, como hechos que constituían torturas o vejámenes. Hace un tiempo ya las fiscalías vienen pidiendo su denominación autónoma como un delito específico, torturas y violación, tortura y abuso sexual. Lo vienen individualizando. ¿Por qué? Y por el alto gravamen y por la alta dañosidad que estos hechos implican y porque a medida que ha ido pasando el tiempo, las propias víctimas que antes por ahí tenían también por una cuestión de época, de edad y un montón de razones, quizás no expresaban estas situaciones. En el último tiempo se ha visto que las víctimas han tomado la fuerza para poder contar estas vivencias y entonces al momento en que se toma razón y que las víctimas impulsan en este sentido, bueno, el Ministerio Público Fiscal también ha tomado la impronta de avanzar en esta línea, que es bastante, llegó hasta hace poco. Lo mismo respecto de la población trans. El Tribunal Federal 1 de La Plata tiene un precedente, acá hay chicos que están conectados que han trabajado en ese precedente, que es el caso de Los Pozos, donde se trabajó también un sector, una porción de la población, como específicamente el aparato del terrorismo de Estado tuvo acciones específicas respecto de este colectivo y cómo orientó la violencia específicamente en punto a este sector de la población. Los invito a leerla, es muy larga la sentencia, pero es interesante ver esos aspectos puntuales. Y también en cuanto a ayornarse, cómo se fue ayornando el Poder Judicial, tenemos que en la órbita de la Corte Suprema de Justicia se crea una unidad de superintendencia para delitos de lesa humanidad, se establece por parte de la Cámara Federal de Casación Penal una serie de reglas prácticas, la más importante quizás es la acordada 1.12 de la Cámara Federal de Casación Penal, que establece reglas prácticas para el abordaje de testigos, para el abordaje de la prueba en juicio, para evitar la revictimización, por esto de que víctimas que han estado, por ejemplo, en un proceso penal
en un proceso penal han tenido que declarar en distintos procesos penales porque las víctimas a veces circulaban de centro clandestino en centro clandestino, entonces como el juzgamiento es parcializado a veces por centro clandestino, lamentablemente la persona tiene que venir a declarar, estuve acá y me hicieron esto, estuve acá y me hicieron esto, y estuve acá y me hicieron esto. Entonces hay una regla que establece que cuando la persona puede declarar por única vez y abastecer con su declaración todos los aspectos de su tiempo de detención, eso puede ser válido o puede ser tomado por los otros tribunales en los otros procesos para evitar que esta persona, si no se encuentra en condiciones emocionales o anímicas o físicas o de salud de declarar, su declaración pueda ser incorporada válidamente al debate. Les voy a contar un cachito de estadísticas, porque me parece re interesante charlarlos con ustedes. Conforme el último informe de hace poquitos días, publicado por la Procuración General de la Nación para la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado, se estableció que entre el 2006 y 2025 finalizaron 340 juicios. Esto lo voy a leer porque necesito el dato. Fueron condenadas 1.197 personas, 199 fueron absueltas, 502, actualmente hay 502 procesados y hay 1.222 personas fallecidas, entre imputados condenados y procesados. A 20 años, claramente que uno de los primeros análisis que hay que hacer es que el paso del tiempo es un factor que incide dramáticamente en este tipo de procesos, por hechos que ocurrieron además hace más de 50 años. Y que bueno, eso es una realidad que hoy en día atraviesan los juicios de lesa humanidad, tanto respecto de las personas que se encuentran procesadas como respecto de las víctimas, toda vez que el proceso etario, la cronología o la biología incide tanto en las personas que son procesadas como en las víctimas. Y bueno, las dinámicas de los juicios también se van acomodando a esta realidad o esta coyuntura que se presenta. Otro tema que ya saltando esto y ya para ir como, vamos, no redondeando, pero sí voy avanzando, antes de que Ari me corte el micrófono. Les quería contar que a lo que ya dije, enuncié de la importancia de lo que fue el juicio a las juntas como la determinación emblemática de este plan sistemático mediante el plan sistemático aplicado a todo el ejido territorial y que fue de gran relevancia para el país. Lo que se puede determinar a partir del proceso de juzgamiento luego del precedente Simón es esto de algunos, tomes de manera sumamente arbitraria y caprichosa algunas referencias, no es que es exhaustivo porque sería, imagínense, por la cantidad de 340 juicios, estábamos todo el año hablando de esto, pero sí decirles que a los fines de establecer en un marco histórico o qué significación tienen estos procesos en el marco de el proceso de juzgamiento histórico que se está llevando adelante, se pudo determinar mediante la sentencia del Plan Cóndor que fue dictada por el Tribunal Federal número 1 del TOF 1 de Cava, de Comodoro Pi, se pudo dictaminar en la causa denominada Plan Cóndor que lo que se llevó adelante en la dictadura militar de nuestro país fue un proceso o fue un acuerdo que se diseñó para todo el Cono Sur y que establecía, la sentencia establece que lo que se buscaba era en América Latina, Cono Sur, establecer las dictaduras militares para de alguna manera combatir o para dar alguna respuesta a lo que se consideraba el enemigo interno. El enemigo interno que tenía algunas características diseñadas, por supuesto, por la propia planificación, que tenía características comunes. Este desarrollo del Plan Cóndor se da en la Escuela de las Américas, se pudo establecer que militares de las zonas de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina iban y se formaban en estas escuelas de las Américas que aprendían sistemas de tortura, sistemas de persecución. También se pudo establecer que esto del plan sistemático, esto de dividir
el territorio en zonas y subzonas, respondía a una planificación preexistente y que aseguraba el dominio y control por las fuerzas de parte de todo el territorio con un específico cuadro de situación. Eso se pudo determinar en una sentencia dictada por un tribunal de nuestro país. Más allá de que la Corte Interamericana habló mucho, y todos ustedes lo saben, del Plan Cóndor y lo que significó el Plan Cóndor para distintos países del Cono Sur, un tribunal nuestro de nuestro país se encargó de llevar adelante el juicio y se pudo determinar este plan, la existencia de este plan, que implicaba, entre otras cosas, la comunidad de información. Por eso había, y ustedes lo saben, había, por ejemplo, personas que eran por ahí detenidas en Chile y traídas a la Argentina, o de Argentina para Chile, bueno, determinadas causas que determinan esta comunidad de información para esto del entramado de la persecución del enemigo interno, que era justamente un enemigo diseñado y rotulado por ellos mismos. No voy a definir yo esto de enemigo interno, sino que voy a acudir a los precedentes que se vieron en las distintas sentencias. Uno de los precedentes que me interesa compartir con ustedes es lo que se estableció en el marco de la causa FT5, que se llevó adelante en el Tribunal Federal de La Plata, donde yo trabajo. Y en ese Fuerza de Tarea 5 se establece todo un entramado que se desarrolla en lo que fue el Polo Obrero Berisso-Ensenada y cómo desde ese entramado, el mismo día del golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, en la puerta de las fábricas, cuando los trabajadores iban a marcar boleta y iban a presentarse a su lugar de trabajo, a SWIFT, Astillero, a Siderúrgica, a distintas, a YPF, a distintas fábricas que componen el polo obrero Berisso de Ensenada, eran, con una lista que había en la puerta por personal militar, unos eran habilitados a ingresar y otros eran subidos a los camiones. Lo que se estableció allí es que los que eran subidos a los camiones eran aquellas personas que tenían actividad gremial identificada, que respondían a algún tipo de gremio u organización de trabajadores que o reclamaban por las condiciones de trabajo o por las cuestiones salariales o de cobertura médica o lo que hace cualquier gremio. Bueno, esas personas, las que eran identificadas como personas que tenían algún tipo de rol en el entramado gremial o sindical de una fábrica, eran detenidas. El resto era habilitado a ingresar, lo que implicaba en términos de simbólicos un mensaje muy fuerte de la fábrica hacia el centro o el seno de los trabajadores, porque aquel que se le ocurría protestar ya sabía lo que le pasaba. Eso generó también todo un pedido por parte del Ministerio Público Fiscal en punto a profundizar la investigación por las complicidades civiles en el marco de lo que fue la dictadura, pero bueno, eso está en plena investigación. Entonces, esto qué pasaba con aquellas fábricas que se valieron de alguna manera de esta situación. Otro precedente que es sumamente importante es el precedente de causa ESMA, y todos ustedes ya hay distintas ESMA, ESMA 1, ESMA 2, ESMA 3, o sea, es un montón, pero lo interesante de esto es que establece el plan sistemático de apropiación de bebés. Entonces, tenemos un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de lo que se consideraba un enemigo interno. Tenemos un plan sistemático dirigido a el de entramado laboral que de alguna manera resistía a ciertas ideas. Tenemos un plan sistemático dirigido a la apropiación de bebés. Niñas y niñas que nacieron en cautiverio y muchos de los cuales fueron encontrados y muchos de los cuales todavía resta encontrar. Esto fue lo que se fue determinando judicialmente, no es una lectura de un libro de historia, por eso me interesa esto de contarlo, y por eso hablo de proceso histórico judicial, porque es que lo que cuentan de términos históricos las sentencias. Las sentencias nos cuentan esto. Las sentencias traen un aporte en punto a los hechos que han sucedido, a la verdad de los hechos que han acontecido, en punto a esta serie de circunstancias que yo estoy compartiendo hoy con ustedes.
¿Por qué hago este distingo? ¿Por qué distingo y me ocupo de distinguir? Bueno, primero no solo porque soy solamente porque soy una operadora judicial y porque no puedo venir a compartir con ustedes datos históricos, que podría, pero bueno, no es el caso, no estamos en una clase de historia, estamos en un ámbito académico hablando de cómo se hizo el desarrollo judicial a partir de un precedente del máximo órgano judicial del país. Entonces me parecía interesante compartir con ustedes esto, porque en el ámbito en que estamos, que es un ámbito de la academia, de una universidad pública, con mi intervención, con una persona que me formé en la universidad pública muy orgullosamente, y que tengo el gusto y el honor enorme de trabajar en un tribunal federal, eh, me parece que es importante que se aclaren algunos conceptos. En algún punto, cuando uno está hablando de estas cuestiones, podemos llegar a preguntarnos, y me parece interesante que así lo hagamos, una pregunta muy simple en este tramo de la historia, ¿no? Y en este tramo de los contextos. Una pregunta muy simple, pero que no podemos omitir. ¿Es posible, o sea, existe la posibilidad de omitir hacer estos debates? ¿Es posible que mañana los tribunales digamos, no se hacen más estos debates, no se hacen más estos juicios, o las fiscalías digan, no se elevan más las causas de lesa humanidad? La respuesta es tan simple como la pregunta. La respuesta es categórica, es no, no es posible. No es una potestad de los tribunales hacer los juicios y no es una potestad de las fiscalías hacerlo o no hacerlo. Es un deber, es una obligación. Argentina está obligada a juzgar los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué está obligada? Porque tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales y tiene que cumplir con su Constitución Nacional, que, entre otras cuestiones no menores, obliga o exige a la protección de los derechos humanos. ¿Cuál es el fundamento o en qué lo fundamos? En que estamos, como les decía yo, obligados a investigar, en su caso sancionar y en su caso reparar. Los crímenes de lesa humanidad, como le decía, el fundamento mayor es que los crímenes de lesa, como nos dice el fallo Simón, los crímenes de lesa humanidad son violaciones graves a los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos protege la dignidad humana. Y la Argentina ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece, entre otras cuestiones, que se juzgará a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Y también, volviendo ya, estamos recuperando, digamos, todos los aspectos, los distintos considerandos de Simón. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad establece que estos delitos no deben quedar impunes. El Estado argentino, entonces, sucintamente tiene la obligación de investigar, en su caso sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, y fíjense que digo, en su caso sancionar. En su caso sancionar implica, después de un proceso, debido proceso, donde haya amplia facultad de defensa, donde se escuchen todos los testigos, el Estado puede condenar o puede absolver. Lo que no puede hacer es omitir investigar y juzgar. Eventualmente puede absolver, pero no puede evitar juzgarlos, los hechos. No es menor la diferencia. Y es importante que quede muy claro esto. No podemos omitir esta cuestión, no es menor. Y nosotros, que estamos obligados a ser precisos, tenemos que poder llevar claridad a esto. Otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo de los juicios de lesa humanidad es el aspecto reparatorio de estos juicios. El derecho a la verdad, en un primer momento, estaba considerado como el derecho de la verdad circunscripto a las víctimas. Esto lo tiene muy bien desarrollado la Corte Interamericana en punto a lo que es considerado desaparición forzada de personas. En primer lugar, en el primer momento, todos los faroles o todos los reflectores iban a la víctima, el derecho que tiene la víctima a que se determine qué fue lo que sucedió. Luego se amplía y es la familia, porque si la víctima no está, es la familia la que tiene derecho a saber qué pasó y demás. Y luego hay un momento posterior donde la Corte Interamericana habla del derecho de la sociedad a saber qué es lo que pasó con la comisión de este tipo de delitos. O sea, el derecho individual, el derecho de la familia y el derecho de la sociedad. Como un derecho, como entendiéndolo como un derecho más grande y de mayor envergadura o alcance. Entonces, el derecho de reparación es muy amplio, a veces se entiende que una sentencia aborda los aspectos de reparación. Hay
hay un libro que se escribió, no voy a hacer el chivo, pero sí lo voy a hacer, donde tuve un gusto de participar, que hace poco que salió, que habla de derechos humanos, juicios de lesa humanidad, visión de la magistratura. ¿Por qué se los traigo a colación a esto? Porque en este caso, en este libro se encarga muy bien, es un libro que escriben distintos magistrados del país y lo interesante que tiene es la transversalidad en punto a la conformación de quienes escriben, y por otro lado, la visión respecto del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, que es unánime en punto a la obligatoriedad de hacerlo y a los alcances, pero también es interesante, muy interesante ver cómo se abordan los aspectos reparatorios y cómo en algún prisma van a ver que se enfoca el caso de aquellos supuestos en punto al derecho a la reparación, donde ya no hay personas que puedan ser condenadas porque esas personas han fallecido, por esto que les hablaba hoy de la cuestión etaria o la cuestión de las edades de las personas imputadas, pero que aún así los tribunales deciden avanzar en lo que se llama derecho a la verdad y se pronuncian respecto de los hechos para que las víctimas puedan encontrar en el pronunciamiento judicial esa verdad que tanto han buscado durante más de 50 años. Eh, Esta obligación de juzgamiento, como les decía hoy, que me interesa marcarlo muy claramente como una obligación, ha sido receptada en todo el país. Todas las jurisdicciones han llevado y llevan adelante este tipo de procesos, y esta situación es muy relevante porque en los ámbitos académicos como este o en los espacios de administración de justicia, como donde estoy yo, es muy importante mm, la información informada, que parece es tautológico, pero no lo es la información informada, que lo que surge de información sea realmente informado, que sea preciso, que sea riguroso. Hay temas muy importantes que hacen a nuestro desarrollo institucional, a nuestra jurisprudencia pacífica, a los pilares del Estado de Derecho, a la vigencia de las instituciones democráticas, y todas estas consideraciones tienen mucha actualidad, y desde la academia entiendo que es muy importante brindar herramientas para que no haya distracciones, y para que no nos dejemos distraer tampoco, y para que entendamos que pueden haber un montón de situaciones que se puedan poner a consideración y por supuesto que serán consideradas, pero que eh, este proceso es un proceso que se ha iniciado y sigue su recorrido, que se está manteniendo y que se va a mantener, y que en el momento, como les decía hoy, en todo el territorio nacional se están llevando adelante juicios. Una cosa que no marqué es que en la actualidad hay 14 juicios de lesa humanidad en las distintas jurisdicciones en curso, que estos juicios pueden ser seguidos por la plataforma SIG de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o por los canales de YouTube del Consejo de la Magistratura también, que los publican y los publicitan, y que, bueno, ya para ir cerrando, la convocatoria es esto a considerar la relevancia de este precedente en punto, en términos históricos. O sea, son 20 años de un precedente que significó un antes y un después, como decía yo hoy, una bisagra en el juzgamiento de este tipo de hechos, que a lo que es la historia incluso jurisprudencial de nuestro país es absolutamente relevante, y sin duda que lo es también a la historia del desarrollo, eh, para el estudio del desarrollo académico, con lo cual me parece que es sumamente valioso que hoy estemos conversando esto. Dejo abierta la posibilidad de preguntas, les agradezco el espacio. No voy a profundizar para si no se nos está yendo la hora, son las 7 ya, pero agradezco la oportunidad y estoy abierta a las preguntas que consideren necesarias todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, Cari. Yo tengo una pregunta que levanté. Preguntan si hay alguna condena a civiles. Si se ha realizado, si hay personas condenadas civiles en el marco de los juicios de lesa. Sí, hay condenas a civiles, de hecho tenemos, te puedo decir rápidamente, Esmar era una persona civil que cumplió una función, es una persona que dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ministro de gobierno, y es una persona que no estaba dentro de la estructura digamos, castrense, y después tenemos
ha habido condena a médicos, ha habido condena a, bueno, curas. Tengo entendido que siempre han tenido algún tipo de vinculación castrense, así que por ahí lo podemos dejar medio en el medio. Pero sí tenemos, por ejemplo, condenas que han recibido personas apropiadores y apropiadoras, que no han sido, obviamente, dentro de la estructura, por fuera del rango militar. Y luego también una funcionaria judicial, funcionarios judiciales en el marco de una causa de Mar del Plata, en el marco de una causa del Tribunal de La Plata, una secretaria de un juzgado, un fiscal federal. Sí, han habido, hay algunas, no son la mayoría, pero sí, han habido. Si ese es el registro, por lo menos que tengo yo. O sea que, por ejemplo, como vos nombrabas a las grandes empresas o los grandes empresarios, por la hora, no. Que había uno puntualmente que falleció hace no mucho. Claro, hay algunas causas que han tenido avance en punto a alguna imputación concreta, eh, pero que no, de momento que yo no conozco que hayan llegado a debate oral. O sea, quizás en la etapa de instrucción, ahí están en la etapa de instrucción, pero todavía no se ha llegado a la etapa de debate oral en cuanto a condenas. Si me la pregunta es si hay condenados, la respuesta va a ser no. Con respecto a las reparaciones, ¿crees que que son suficientes? ¿Tenés alguna otra propuesta con respecto a las reparaciones? ¿Se repensaron alguna vez? Porque vos Sí, hay algunas que son tan, todavía, por ejemplo, que no se llegaron ni a juicio. O sea, ya pasan más de 40 años. Eh, la reparación, mira, yo siempre digo que las víctimas de lesa humanidad son personas de una, ¿cómo decirlo? En mi experiencia, de una, tratar de buscar la palabra, resiliencia impresionante, por un lado, y de una superación asombrosa. Y a veces solo declarar y contar la verdad y poder llegar a decir qué fue lo que su familiar o ser querido ha vivido es suficiente. Para algunas que alguna placa en algún lugar establezca determinada situación que allí se cometió determinado hecho, lo simboliza. Para algunas su reconocimiento, como fue para los trabajadores, les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, en el caso en que me ha tocado intervenir, el reconocimiento de los trabajadores de astilleros en cuanto a que ellos no habían dejado su trabajo voluntariamente y que los echaron por abandono del trabajo y mientras estaban secuestrados en un centro clandestino de detención. Ese reconocimiento después de la condición de trabajadores fue muy importante en cuanto a la dignidad de trabajador, porque después por mucho tiempo no pudieron encontrar trabajos eh, estables o por lo menos en condiciones en blanco, como se suele llamar. Eh, Luego, por ejemplo, hemos tenido casos donde, un caso muy conocido de los hermanos Ramírez, que es un procedimiento que se realiza en una zona donde hay unos hermanos que son víctimas bueno, de un procedimiento donde muere la madre, donde asesinan a la madre, el tribunal juzga el asesinato de la madre, pero a su vez no se puede juzgar el proceso de ellos fueron retenidos por una jueza en un instituto, en una casita de Belén se llamó, y allí sufrieron de los peores hechos que pueden sufrir. Respecto de ellos no se pudo, respecto de los autores de esos hechos de violación, de maltrato, de tortura hacia niños, no se pudo hacer el juicio porque esas personas estaban ya fallecidas, pero sí se hizo un pronunciamiento de verdad y hay María Ramírez es una persona que ha realizado es una artista plástica que se fue a vivir a Suecia, producto este exilio obligado que ha tenido su familia, y que ella logra contar a partir de la pintura cómo ella encuentra la palabra o la voz a partir de la pintura, y cómo luego del juicio ella empieza a conectar con otros colores y ella habla del renacimiento después del juicio, más allá de que no hubieran individualizado autores, por una cuestión de que necesitaba que esto de que se dijera públicamente de que la madre no los había abandonado, de que no era una prostituta y los dejó tirados, de que con eso que los quisieron meter en su cabeza, sino que se dio la significación real a los hechos. Entonces, el aspecto reparatorio muchas veces es más simbólico de lo que se hace. Muy pocas veces puede haber
un condimento o una significación económica de reparación, porque en realidad el daño es tan inconmensurable muchas veces que no es graduable en términos monetarios, pero sí se logran hacer o identificaciones de lugares, o reparación de legajo, o por ejemplo, que un lugar donde se publicó que una persona murió en un enfrentamiento, se publique la verdad de lo que aconteció y no que la persona murió en el enfrentamiento. Son distintos tipos de reparaciones que se han dado y que han sido tomadas de muy buena manera por las víctimas. Se está planteando, en punto a la pregunta del replanteo de las condiciones de reparación, es esto de que los juicios están adoptando, esto de memoria, verdad y justicia, los juicios están adoptando una connotación cada vez más significativa del punto de lo que es la verdad, y no ya tanto en la cuestión de la responsabilidad, por esto que les marcaba hoy de que hay mucho juicio y cuando más pasa el tiempo se va a ir dando más, de que no es posible avanzar con el juzgamiento de personas individualizadas, pero bueno, mientras tanto los procesos avanzan. Eso es algo que tiene que ver con cuestión cronológica del tiempo y que obviamente estamos jugando hechos 50 años después. Es un montón. No tengo más preguntas. Tengo un comentario de una persona que dice, hace unos años, Gabriela, hace unos años el intendente de La Plata hizo un trabajo de reconocimiento en el cementerio y encontraron un resto de un familiar mío. Nunca pudimos encontrar a su esposa desaparecida en Turdera a pesar de hacer las pruebas de ADN. En este último aniversario nos enteramos que estaba embarazada de 4 meses. Así que quizás haya otro nieto de casi 50 años. Así que Wow. como todavía casi 50 años, seguimos. Ahí está Gabriela prendiendo la cámara, pero quería comentar este comentario que os había hecho Gabriela a través del Zoom. Gracias. Eh, Gracias, no, Gabriela, por el comentario. Sí, hay un trabajo muy importante que hace el equipo de antropología forense en punto a la individualización de las personas que se va avanzando y se van encontrando fosas comunes y se va de a poquito reconstruyendo. Es muy interesante el trabajo que hacen y es muy importante que los familiares que tienen personas desaparecidas en su familia, aunque sea un sobrino ya lejano y demás, porque obviamente los familiares directos a lo mejor ya han fallecido, se presenten y den muestras de una extracción de sangre para que luego cuando estos restos sean individualizados se pueda determinar la identidad de las personas. El trabajo que hace el Cuerpo de Antropología Forense nuestro es formidable y es a nivel internacional reconocido, que también es eh, otra característica más del proceso de juzgamiento que es tan amplio, ¿no? sin dudas, todo lo que se fue creando, lamentable, o sea, por un lado, para poder trabajar con respecto a eso, el Banco Nacional Genético de Datos, la CONADI, bueno, bueno, totalmente desfinanciado, ¿no? Y cerrado en en algunos procesos. No sé si quieres hacer alguna reflexión para cerrar. Por mi parte, agradecerte como siempre, Cari, por acompañarnos, por poner claridad y luz en temas tan complicados, tan duros y con tanto amor, ¿no? Cuando lo hablas es muy claro. Así que te agradezco. No Gracias a sé si alguien ustedes. quiere. No Así sé que si bueno, alguien quiere decir algo más. De mi parte, agradecerles mucho la oportunidad, el espacio. Me parece que es importante sobre todo tener claro hacia dónde vamos y sobre todo quienes somos operadores judiciales, la tarea que tenemos que llevar a cabo, que no es una obligación que tenemos como corresponde. Y de parte de la academia, también esto que yo decía de arrojar luz cuando hay cosas que por ahí parecieran no estar claras, cuando son absolutamente claras, quizás sacar las dudas y desmalezar un poco las cuestiones para que no haya ningún tipo de dudas respecto de lo que se está haciendo, que es tan importante. Así que bueno, gracias a todos y todas. Un gusto compartir la tarde con ustedes. muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan muy buenas tardes. Les mando un Gracias. beso. Adiós, Adiós. gracias. Chau, chau.